estallido del 28 de abril, debido a la reforma tributaria que se estaba dando en Colombia y en realidad a muchas otras situaciones pasadas dentro del poco conformismo o desconformismo que había con respecto al gobierno de Iván Duque. Todas estas expresiones aparecieron debido a actos que ya se habían hecho. Ejemplo, la imagen que tengo atrás mío es de Lucas, una persona perteneciente a Pereira que fue asesinado por el ESMAD, por la policía en realidad, debido a que él estaba protestando en contra del gobierno de Manduque. Esta persona, en realidad su forma de protesta no fue agresiva, no fue en ningún momento invasiva, por decirlo de cierta forma. En realidad él bailaba, él era bailarín, estudiaba en la universidad, todavía estaba en la universidad y fue asesinado. Eh, digamos, lo que abarca todo el contexto de Lucas es que él estaba haciendo arte, él estaba tratando de expresar su posición política a través de un medio pasivo y por ello fue asesinado, lo cual obviamente no tiene sentido, indignó mucho al pueblo colombiano. Y mi punto con este ejemplo es que su arte iba con la temática política, iba con el contexto. Por eso lo podemos definir como arte político o por eso lo llamamos un arte político el hecho de que el mural hable de él, porque él era un actor político. Entonces, por eso el mural es político. A lo que se refiere Ranquier es que el arte, o sea, la relación entre el arte y la política no tiene solo que ver en la temática, porque su principio basa en que el arte es una manera de irrumpir en el orden, en una naturalidad, y en la política es igual, es una forma de irrumpir dentro de un orden, en este caso irrumpir entre la policía. ¿Qué pasa? Nosotros como colombianos, o supongo que en general, entendemos la política más como una institucionalidad. Cuando hablamos de política, eso nos lleva directamente al gobierno, nos lleva directamente al Estado, a esta clase de figuras institucionales que se encargan de establecer un orden público, ¿cierto? Pero no entendemos la política desde un punto de vista más filosófico o un punto de vista más que hable como de la sociología, por decirlo de cierto modo. Lo que propone Rancière es que existen dos figuras. La primera es la policía, que en realidad es la que hace referencia al gobierno y al Estado, a este orden estricto que existe para organizar una comunidad, por decirlo de cierta manera. Y está la política, que es el hecho o los actos que vienen a irrumpir dentro de este orden, que vienen a irrumpir la policía, que vienen a cuestionarla, para obviamente mejorar y para generar justicia. Principalmente un acto político es justicia. Esa es la relación que él más que todo abarca entre el arte y la política. Su relación se basa en irrumpir más que en la temática o más que esta vaya en contra del gobierno o del orden planteado. Ahora bien, esta es la posición de Ranquier, la cual busca separar el arte como un actor importante fuera de su temática, sino más como una ayuda o una relación desde que irrumpe, ¿cierto? Ahora también tenemos a Elkin Rubiano, quien nos propone 4 pilares para hablar de un arte político. El primero es conmover, el segundo es concientizar, el tercero es movilizar y el cuarto es activar. Entonces digamos que son condiciones para poder acatar que una expresión o una obra hace parte de la categorización dentro del arte político.
Entonces, si esta obra logra que la comunidad se conmueva a partir de, de su mensaje, ejemplo, tenemos dentro de estos 4 pilares, voy a coger como ejemplo el trabajo de Jesús Abad Colorado, el cual es muy famoso por retratar eh, el, la, la guerra colombiana, en realidad, porque todavía estamos sin guerra. Es muy famoso por retratarla, pero desde un punto de vista muy distinto a cómo se vería. Él incluso ha afirmado públicamente que no le gusta ser reconocido como eh, como un fotógrafo de guerra, porque no es su intención, sinceramente, mostrar la guerra, sino lo que queda de ella, sus despojos, qué pasa después de todo esto. Básicamente es lo que él se fija. Llega a lugares donde ha habido guerra, donde digamos hay cenizas, y busca vida dentro de esas cenizas. Ese es más su propósito dentro de todo este contexto. Entonces, conmover. Tenemos la niña que ve a través de el hueco que hizo una bala. Eh, eh, Obviamente esta fotografía conmueve porque es una nena, es un alma inocente que ha tenido que atravesar por la guerra, que ha tenido que ver pues situaciones que no deberían ser propias para un niño. También tenemos al otro lado gente cargando sus cosas. No se ve en la imagen porque no está más amplia, pero esto fue cuando, esto hace referencia al desplazamiento forzado que viven muchas de las comunidades debido a la guerra. Tienen que dejar sus hogares en busca de un lugar pacífico que lamentablemente pues es muy complejo de encontrar. Entonces, el primer pilar hace referencia a conmover al espectador. Entonces ya tenemos eso en estas fotografías, ya nos conmueve, ya nos lleva a pensar en la otra persona, en su situación. Concientizar. Luego de pensar en esa situación, luego de querer entender, pues uno se tiende a informar, se tiende a, a llenar de argumentos de cierto modo para poder hablar acerca del tema con conocimiento, eh, eh, tratando de revertir esta situación, lo cual ya tendríamos el tercer pilar, que sería movilizar. Cuando queremos revertir una situación ya empezamos a hablar del tema, ya empezamos a tratar de concientizar o conmover a los demás, a nuestro alrededor. Y por último tendríamos activar, que es en realidad lo que busca Jesús Abad. Él va declarado también muchas veces que su intención, con todas estas fotografías, su intención final es activar al pueblo, es activar quienes vean estas fotografías, activarlos en el sentido en que tomen acción dentro de lo que puedan, dentro de una sociedad, dentro de su comunidad, dentro de sus parámetros, pero lo importante es tomar acciones, como el dicho, si todos ponemos un grano de arena, pues ya lo hicimos. Entonces, esos son los 4 pilares que propone Rubiano para que una situación, una obra, una fotografía, una música, la música, una canción, cosas de ese estilo, esta clase de expresiones hagan parte o se categoricen como un arte político. Entonces, podríamos decir que las fotografías de Jesús Abad Colorado llegan al contexto del arte político. Como mencioné anteriormente, podemos tomar también el arte político como un acto agresivo pasivo. Yo creo que ese es el encanto dentro de todo esto. Es lo que más me atrae en realidad acerca del tema, ya que la forma en que irrumpe el arte dentro del espectador es agresiva en el sentido en que rompe con muchos paradigmas, rompe con ideas, rompe la pacificidad que uno puede llegar a tener. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, toda esta clase de violencia
que sufre Colombia en realidad se da mucho más hacia el exterior, hacia los lugares apartados del centro de Colombia, ejemplo, yo que sé, Bogotá o Medellín o las grandes ciudades. Sucede mucho al exterior, ya que no hay mucha presencia del Estado, tampoco hay mucho interés. Entonces creo que todos vivimos en una cierta burbuja que el arte llega a irrumpir, llega a romper de una manera muy bella, muy delicada, sin embargo siendo bastante fuerte, bastante decidida. Por eso hago referencia a que es un acto agresivo pasivo, porque viene de manera que no nos damos cuenta, pero logra hacer un efecto, un cambio, que termina siendo una herramienta muy útil si queremos hacer de verdad que la situación que la situación se revierta. Entonces, sí. En este sentido, en el que les hablo de la guerra de Colombia, o cómo nosotros tendríamos que hacer referencia o entender al arte político, no, más bien entender su importancia, sería en la construcción de paz. Todas estas expresiones, este movimiento que se dio mediante el arte durante las marchas, tenían como finalidad con la paz. Son actos agresivos pasivos que buscaban hacer un cambio. El cambio obviamente habla de la paz, habla de que fuera de sí nosotros también vivimos esa violencia, ese desplazamiento, si eso no es, si nosotros pertenecemos o no pertenecemos, comprendemos el dolor de los demás y buscamos el bienestar en general. No solo estamos viendo, por decirlo de una forma muy criolla, nuestro ombligo, sino estamos también buscando el bienestar de la persona en nuestro lado o la persona que esté en La Guajira, en Buenaventura, lugares externos, lugares donde claramente nosotros no estamos, pero sí pertenecemos, es nuestro país. Entonces creo que la importancia de todas estas expresiones artísticas que buscan hablar de la política, que buscan ser actos políticos, es también parte de un arte colectivo, ya que sucedió a nivel nacional una sensación de unión, que creo que fue también lo que empieza a hacer el cambio, lo que empieza a construir algo más allá solamente de hablar de una temática, solamente poner del tema en la mesa, sino empezar a tomar actos en contra de ello, como lo que planteaban los 4 pilares. El último es activar, creo que es el pilar, el resultado de todo es activar. Y en este caso, nosotros activaríamos la construcción de la paz. Entonces, para concluir, la importancia del arte dentro de este contexto político radica en que es una herramienta, podemos usarla como herramienta mediante la colectividad que tiene, que eso es un carácter que tiene el arte, que puede ser colectivo. También tiene carácter social, ya que estamos tratando de revertir una situación de por sí misma que es social. Entonces la conclusión es básicamente eso, su importancia es que es una herramienta muy útil para proyectar, para cambiar, para generar, para irrumpir de manera delicada, de manera que el espectador no se sienta invadido, sino llamado, es como un llamado de atención sin que se pueda rechazar, sin que él se sienta agredido por parte de los demás, sino que quiera venir a colaborar, sino que quiera venir a ser parte de todo este proyecto, de todo este movimiento social que se da.